Grabando, Vamos a esperar que se incorporen todos. grabando. Van 19, en la anterior éramos 24, creo. ¿Cuánto habían antes? 24. 24. Vamos a esperar a que se reintegren todos. Ok, doctor Carrero, ¿vamos bien? Bien, profesor, bien. Ok. Fíjense usted, faltan 2 personas, Marjorie. Serinel Marín, ¿está allí? Hay 22. Serinel Marín. Ok, Serinel Marín. ¿En qué quedamos hace pocos minutos? Active su micrófono. Ok, Daniel, ¿en qué quedamos? Hazme un resumen de lo que acabamos de decir, que está vinculado con el principio de legalidad. Ok. Ok, no hay buena señal. Ok, gracias, Daniel. No hay buena señal. Gracias, Daniel. Si quiere, ok, perfecto. Entonces, fíjese, nosotros estamos diciendo que el principio de legalidad, sin lugar a dudas, es un marco referencial del Estado de Derecho. Si usted elimina el principio de legalidad, pues definitivamente vamos a tener cualquier cosa menos un derecho penal. Un derecho penal garantista, un derecho penal liberal, un derecho penal que se acople al principio de progresividad de los derechos humanos, y vamos a tener un derecho penal totalmente alejado de los derechos, garantías y de un debido proceso. Vamos a tener persecuciones a ultranzas, persecuciones a ciegas. ¿Okay? Entonces, todo esto lo estamos hablando, lo estamos diciendo para hacer referencia luego a las normas penales en blanco. Yo quiero que ustedes me digan si las normas penales en blanco, pues, eventualmente pudieran ser consideradas como inconstitucionales o no. Si estamos partiendo de un principio de que justamente el principio de legalidad es el punto de referencia, es el pilar fundamental del Estado de Derecho, ya que por razones de seguridad y de legitimidad en el ejercicio del jus puniendi, en el ejercicio de la potestad punitiva por parte del Estado, somete a los jueces al imperio de la ley y garantiza con suficiente certeza jurídica el que cada uno de nosotros podamos conocer con anticipación cuáles conductas están prohibidas o al menos qué sanción comporta su realización. Entonces, cuando nosotros analizamos las normas penales en blanco... Profe, disculpe. Dígame, Rosa. Las leyes penales en blanco pueden suponer una vulnerabilidad para el principio de legalidad, porque ellas necesitan como que un complemento para ese precepto en particular, pero no necesariamente para mí tiene que separarse de derecho, o sea, no tiene que ser ilegal, o sea, no creo que suponga que es como que está irrumpiendo el deber ser. ¿Por qué? Bueno, porque
las decisiones que se tomen deben ir apegadas a derecho, a pesar de que necesiten un complemento o que haya una separación de poderes. Ok. Perfecto, muy bien. Perfecto. Ahora fíjate tú, fíjense ustedes. Si nosotros estamos hablando, estamos, digamos, señalando que el principio de legalidad me genera mi certeza y seguridad jurídica porque yo puedo determinar de antemano qué comportamiento está prohibido, cuál es la sanción que presupone la violación de esa regla de conducta, cuál es la pena o cuál es ese estado de coacción psicológico que a mí me supone por violación de ese precepto legal. Y si partimos de que el principio de legalidad tiene dos grandes garantías, que son las garantías, fíjate, las garantías materiales, como es la garantía criminal. ¿Y qué significa la garantía criminal? La consagramos en el artículo 49, numeral sexto constitucional, y en el primer artículo del Código Penal venezolano. Es decir, el primerito de los 546 artículos, o 518, 546 artículos del Código Penal. El primer artículo me dice que nadie puede ser sancionado o castigado por conductas o hechos que no estén expresamente señalados en la ley. Igualmente, la garantía penal por penas que no estén expresamente señaladas en la ley, igual la garantía ejecutiva, la garantía procesal. Y más allá, fíjense ustedes, de las garantías materiales tenemos las garantías formales, que me exige que la ley penal tiene que ser una ley expresa, una ley estricta. El supuesto de hecho contemplado en la norma no puede contener una descripción o una narración del hecho en forma vaga o indeterminada. Tiene que ser estricta, como lo acabamos de leer hace pocos momentos. El que dé muerte a otro. El legislador es contundente, es claro y preciso. Quien mate a un tercero, quien dé muerte a otro ser humano, será penado con prisión de 12 a 18 años. El precepto o el supuesto de hecho hipotetizado, el tipo penal o el modelo legal es claro y preciso. Cuando del contexto de la norma y de la sanción jurídica que genera la violación del precepto penal, se desprende claramente el mandato o la observancia de observar un comportamiento de no hacer, que es justamente el no matar. Si esas garantías formales me exigen la existencia de una ley estricta, es decir, una ley que no contenga vaguedad, que no contenga indeterminaciones, me exige que la ley tiene que ser escrita. Escrita quiere decir que no se permite la analogía. Me dice que una ley tiene que ser previa o praevia, es decir, tiene que ser anterior a la realización de la conducta. Por eso es que no se admite la retroactividad de la ley. La retroactividad de la ley hacia el pasado está prohibido, ¿sí? Entonces, si hoy se crea una norma jurídica, esa norma jurídica es hacia el futuro, no es hacia el pasado, ¿está bien? Si hoy, por algún motivo, el legislador prohíbe consumir bebidas alcohólicas, a mí no me puedes aplicar esa norma hacia el pasado, porque en el pasado todos consumimos bebidas alcohólicas. Tendrá que ser hacia el presente. Por eso es que la ley penal está sujeta a una garantía formal, que es la ley previa. Entonces, dentro de esa garantía tenemos la ley estricta, la ley penal, la norma jurídica penal tiene que ser estricta, la norma jurídica penal tiene que ser previa, no se admite la retroactividad de la ley hacia el pasado, y la ley penal tiene que ser escrita, tiene que estar escrita. ¿Para qué? Para prohibir la analogía, que ya lo vamos a ver. Eso le corresponde al equipo número 4. ¿Está bien? Hasta ahora. Entonces, ¿cuáles son las leyes penales en blanco? Como lo acaban de decir algunos, Marjorie, como lo acaba de decir la otra compañera que ya no la veo por ahí, se me perdió. Las leyes penales en blanco son aquellos que establecen de una manera puntual y precisa la pena, pero el supuesto de hecho, el precepto o la regla de conductas, tenemos que complementarla. ¿En dónde? En un reglamento o en una orden de la autoridad.
Imagínense ustedes eso. Profesor, Ajá. disculpe, ahí pues se puede entender que las leyes en blanco son como las leyes orgánicas, que de ellas se derivan los reglamentos que serían las leyes ordinarias. No, no tiene nada que ver con la estructura kelseniana. Tenemos la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes ordinarias y tenemos los reglamentos. ¿Okay? Profe, No tiene que ¿y ver con la con- jurisprudencia? No, ¿No tendrán que tampoco. ver? Tampoco. Y dentro del derecho penal, entonces no es conveniente que existan esas leyes en blanco por cuanto el contenido de la materia que analizan es muy complejo, ¿no? Es O sea, correcto. la magnitud que se analiza allí es complejo. Sí, Profesor, es una correcto. pregunta. Fíjense, el problema de las leyes penales en blanco es que es un mal necesario. Imagínense ustedes que vivan en una urbanización donde prácticamente no se comete delito, pero en la urbanización ustedes tienen que contratar un personal de seguridad. Y ustedes saben lo que cuesta un personal de seguridad, ¿no? Imagínense ustedes un personal de seguridad compuesto por 5 hombres, por 5 vigilantes. Eso es un costo muy alto para esa junta de condominio, para los copropietarios. Pero ¿qué pasa? Es un mal necesario. Usted tiene que tener ese personal de seguridad. De la misma manera se comportan las leyes penales en blanco. Las leyes penales en blanco es un mal necesario. ¿Por qué? Porque hay hechos, hay situaciones que son muy cambiantes, que son sumamente dinámicas y que no pueden permanecer atrapados en los tipos penales tradicionales. Por ejemplo, las leyes penales en blanco tienden a desarrollarse en ciertas y determinadas materias, como es en materia ambiental y como es en materia financiera. En materia financiera y en materia ambiental tenemos muchas leyes penales en blanco, en donde el supuesto de hecho no está regulado de una manera expresa en la ley penal, sino que hay que acudir a un reglamento o hay que acudir, por ejemplo, a la orden de autoridad. Les voy a poner el ejemplo. ¿Tienen allí el Código Penal venezolano? ¿Me escucha, profe? Positivo, profesor. Ok, vamos a leer. Vamos a leer. Jefferson, prepárate allí el artículo 497. El doctor Carrero nos va a leer el artículo 500 y yo voy a leer el artículo 342. ¿El artículo cuál, profesor? Que no le oí. El artículo 500 y el otro compañero, ¿dónde está? Y el 497. Adelante. Ok. Fíjense ustedes lo que dice el artículo 342 del Código Penal venezolano. Los individuos que de conformidad con las disposiciones de los artículos 920 y 923 del Código de Comercio sean declarados culpables o quebrados fraudulentos por los hechos específicos en los mismos artículos de dicho código, serán castigados respectivamente con las penas señaladas en los numerales primero y segundo del artículo precedente. Fíjense ustedes que la pena la consagra expresamente el artículo 342. Pero ¿cuáles son las conductas frente a las cuales el juez mercantil tiene que determinar la quiebra fraudulenta? Hay que irse al artículo 920 y hay que irse al artículo 923 del Código de Comercio. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí el Código Penal, la norma jurídica penal en el artículo 302 nos remite al Código de Comercio. En este caso no es un reglamento, es una ley ordinaria. Pero las normas penales en blanco son normas penales en blanco porque la regla de conducta está determinada o precisada en otra ley. Generalmente esa otra ley son reglamentos u órdenes de autoridad. Jefferson, lea por ejemplo el artículo 497. ¿Me escucha, profesor? Correcto, sí, lo escucho. Capítulo 5 de las faltas relativas a los espectáculos, establecimientos y ejercicios públicos. Muy bien. Artículo 497. Todo individuo que, sin permiso de la autoridad, haya dado algún espectáculo o cualquier representación en un lugar público
será penado con una multa de 10 unidades tributarias Hasta ahí, hasta a ahí, 100 unidades. Ok. hasta ahí. ¿Se dan cuenta cómo estamos en presencia de una norma penal en blanco? Fíjense lo que dice el legislador. Todo individuo que sin permiso de la autoridad. ¿Y cuál es el permiso de la autoridad? Se dan cuenta que el precepto, la regla de conducta no está regulada en la propia norma jurídica penal. Es decir, nos remite, nos hace referencia a la orden de la autoridad. ¿Y cuál es la autoridad en este caso? ¿Cuál sería la autoridad? La autoridad municipal, el gobierno municipal o el gobierno o la autoridad gubernativa, la gobernación o el municipio, el alcalde. ¿Qué pasa si yo organizo en la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas un evento cultural sin la orden de la autoridad municipal, Marjorie? Se le fue el audio. Ok. ¿Qué pasa si yo organizo un evento musical o un evento cultural en la Plaza Caracas o en la Plaza Madariaga sin la autoridad judicial? Tengo una pena civil porque estoy incurriendo en un delito. Ok, fíjense, la pena la consagra expresamente el artículo 497, que son penas pecuniarias, ¿ok? Pero ¿quién me otorga a mí el permiso? La autoridad municipal en este caso. La alcaldía, en este caso. La alcaldía. Si yo genero, si yo desarrollo una actividad deportiva, un maratón, 10 kilómetros, o una actividad musical, o una actividad cultural, o una actividad religiosa en plena Plaza Caracas, bueno, yo tengo estas sanciones. ¿Por qué? Porque el artículo 497, aun cuando no establece o no describe de una manera concreta, específica, determinada, cuál es la regla de conducta, me remite a la orden de la autoridad, que en este caso es la autoridad municipal. O sea, profe, quien genera la sanción es la alcaldía, pues en su defecto. No, la sanción te la establece el propio Código Penal en el caso de la norma que estamos señalando. ¿Ok? Ujú. ¿Cuál es el permiso? O sea, el legislador penal no te puede describir cuáles son los requisitos que tú debes cumplir para que tengas el permiso para llevar a cabo esa actividad musical en la Plaza Caracas. Entonces, los permisos, ¿quién te lo otorga? La autoridad municipal. Entonces, ¿cuáles son esos permisos? Usted tendrá que irse a los reglamentos que en ese sentido haya dictado el alcalde de Caracas, por ejemplo. Profesor, inclusive Sí. la norma penal en blanco solo refleja allí, se entiende que es la autoridad, pero no determina inclusive cuál autoridad, porque lo deja libre en el supuesto de que se designe una autoridad competente local, por decir algo. O sea, deja un cierto vacío de interpretación allí. Deja un cierto vacío de interpretación, porque si yo estoy en Caracas y yo quiero organizar un evento deportivo, un maratón de 12 kilómetros o un maratón de 24 kilómetros, no sé, desde Caricuao hasta Petare, ¿a qué autoridad voy? Por ejemplo. ¿Cuál es la autoridad que me va a mí autorizar a organizar ese evento? ¿Será la autoridad de Los Teques? ¿Será la autoridad del municipio Caracas, del Distrito Federal? ¿Será la autoridad del alcalde de Chacao? O sea, vean ustedes la imprecisión que generan las leyes penales en blanco. ¿Se puede ver? En ese caso el maratón tendría que ser permisos de las 3 municipalidades que están inmersas en Caracas. Estado Miranda, pareciera que tenemos que por los cinco municipios que tenemos forman parte de un distrito federal, de un distrito capital, perdón. Entonces, ahora, ¿a quién me voy yo? ¿A la autoridad del distrito capital
o me voy al alcalde del municipio Chacao, luego o de cada uno de los municipios? ¿Cómo hago? Depende del municipio en donde está haciendo el maratón, me imagino, ¿no? Pero si yo, No, pero resulta que municipio. el maratón abarca el municipio Libertador y el municipio Chacao. Bueno, entonces con el alcalde de Caracas. Tendría que ser con la Parece. gobernación de Miranda también. Pero estamos Porque ya presumiendo. Chacao ya es Miranda. Exacto. ¿Cómo se llama el municipio donde está Petare? El municipio Sucre. No, Municipio Sucre. Resulta que el maratón sale desde Caricuao y llega a Petare. ¿A quién le pido yo permiso? a todos los municipios que se ven involucrados. Y si me lo da la autoridad del distrito capital. Nada De más igual puedo manera, participar en el distrito al otro capital. municipio. Entonces, tenemos dudas. ¿A ustedes esto les genera dudas? Sí, nos genera un poco de duda, profesor. A mí me genera dudas porque si yo voy a organizar, yo soy maratonista, me encanta correr maratones, nunca he organizado uno. No maratones, perdón. Carrera de 10 y 12 kilómetros. Ojo, hasta ahí llego. Pero a mí me gustaría organizar un maratón. Pero entonces, ¿a quién voy? Porque lo cierto es que si yo organizo esa actividad sin el permiso de la autoridad, a mí me van a sancionar con una pena de 10 unidades tributarias. Y eso lo voy a pagar yo. Y yo no tengo real para estar pagando multa. Pero entonces, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la autoridad? La norma penal, el artículo 342, es claro y preciso, María Ruiz. ¿Me escucha, profesor? Sí, es claro y preciso el artículo 497 del Código Penal cuando me remite a mí a la autoridad administrativa. Sí, profesor. ¿Qué piensas tú, Blanca? Que no, profesor, no es claro. Deja una imprecisión allí con respecto a la instancia a la que se dice dice cuál es el paso a seguir, más no a qué instancia acudir. Bueno, fíjense ustedes, muy bien, Blanca. Eso es justamente una norma penal en blanco. Una norma penal en blanco, entonces, lamentablemente es un mal necesario porque existen muchas situaciones que no pueden quedar atrapadas en un tipo penal tradicional. Sucede mucho en materia financiera, sucede mucho en materia ambiental, sucede Creo que también en ahí materia de abarca espectáculos culturales. Dime, Jeff. la parte esta de los animales. Ahora, ¿Perdón? yo creo que también esa ley penal en blanco también podría abarcar la parte de los animales. Ahorita que También se está podría tomando en abarcar a cuenta los animales, porque quien cause un daño a un animal, quien maltrate a un animal, ahora, ¿a qué animal? ¿A un lorito? No, ¿Un perro? que los animales, los exóticos, la mascota. Que están en Perfecto. peligro de extinción. Adelante, Luis. A la mascota que está en peligro de extinción. Por Podría ejemplo, ser. tigre. Ujú. Podría ser, pero los perros no están en peligro de extinción. Y claro, y el También la maltrato ley lo animal protege. doméstico. También la ley lo protege. Entonces, fíjense ustedes, en definitiva, las normas penales en blanco no precisan el supuesto de hecho o el precepto legal o la norma de conducta, sino que ellas remiten a un reglamento, remiten a una orden de la autoridad, remiten a un cuerpo normativo para complementar y saber en qué consiste la regla de conducta. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, sí. Ok, el doctor Carrero nos lee el artículo 500, creo que le dije el artículo 500, ¿verdad? 500, profesor, ya lo busco, estoy aquí en digital. Ok. Este es mi chuletario, vean. Aquí yo tengo todo, tengo que cambiarlo porque tengo como 3 semestres dando lo mismo en este chuletario. Voy, profesor, 500. Adelante. Artículo 500 500. penal. Todo individuo que sin estar previamente autorizado haya abierto una agencia de negocios, algún establecimiento o cualquier empresa que necesite
del permiso de la autoridad será penado con multa de 50 bolívares. ¿Qué artículo estás leyendo, Carrero? Luis. Artículo 500 del Código Penal. Ok, perfecto. Por favor, ¿lo puedes volver a leer? Sí, pues. Todo individuo que sin estar previamente autorizado haya abierto una agencia de negocios, algún establecimiento o cualquier empresa que necesite el permiso de la autoridad, será penado con multa de 50 bolívares. En el caso de reincidencia en la misma infracción, se impondrá además la pena de arresto hasta por 15 días. Si el permiso se hubiera negado, la multa podrá ser hasta por 250 bolívares. En caso de reincidencia en la misma infracción, se impondrá también la pena de arresto hasta por 45 días. Perfecto. Dos cositas, Luis. Estás leyendo el Código Penal derogado. Me leíste el artículo 498 del actual. Tienes que actualizar ese Código Penal, ¿oyó? Porque actualmente... Disculpe, profesor. Pero, ok, no es el 500, me leíste el 498 actual. Pero fíjese, también, fíjese lo que dice la norma. Todo individuo que sin estar previamente autorizado, y entonces me establece la pena. Ahora, ¿quién me autoriza a mí para abrir un negocio, para abrir una agencia de negocio? El Código de Comercio. El señor. ¿A dónde acudo? No, la alcaldía. Exacto. A la Yuri. alcaldía. Ok, Yuri me dice que acudo a la alcaldía, pero hay otro que me dice que acudo al CENIAT. ¿Qué dice el ISMAR de las normas penales en blanco? Profe, ¿cuál es la pregunta? Profe, yo diría que también hay que ir al registro principal, ¿no? Para poder tener para poder registrar esa empresa como tal y poder funcionar. Exacto. Pero fíjense ustedes lo impreciso que es la norma. El supuesto de hecho es totalmente vago, es indeterminado. O sea, me dice, sin permiso de la autoridad. Sin permiso de la autoridad. Pero la pena, el Código de Comercio. La pena no, la pena es la que me establece el Código Penal acá. La pena, el problema de las normas penales en blanco es que la pena está expresamente señalada en la norma, a pesar de que está en la pena, a pesar de que está expresamente indicada en la norma, el supuesto de hecho yo lo tengo que buscar en otro ordenamiento jurídico. Entonces yo les pregunto. Es como buscar apoyo en otro reglamento o en otra ley. Sí. La norma penal en blanco me refiere a otra norma, a otra ley, perdón. No a otra norma, sino a otra ley. Me dice, complemente el supuesto de hecho, como dice Glenda, refuerce el supuesto de hecho con otra ley, con otro reglamento. Pero fíjense ustedes que es tan impreciso que en el caso del artículo 500 que nos leyó el doctor Luis, me dice, sin estar previamente autorizado. Bueno, pero ¿quién me tiene que autorizar a mí para yo abrir un determinado negocio? Una lotería, por ejemplo, o un comercio, cualquiera que sea el objeto societario. ¿Quién me lo autoriza? Lo cierto es que si yo pongo en vigencia o abro ese negocio, no hay duda de que voy a tener una sanción penal. Entonces, me aplican la sanción penal, pero no me dices de una manera concreta y determinada en qué consiste la regla de conducta que yo debo de adoptar. No, profesor, disculpe, y no tanto eso, me imagino que aparte de la sanción penal también está la parte administrativa, la sanción administrativa. En el caso de la apertura de una empresa, el Código de Comercio establecerá la pena y sanción administrativa, ¿no? O sea, son dos tipos de sanción. Profe, Porque una pregunta. Profe, adelante. La ley penal te pone la sanción jurídica, pero está el supuesto de hecho bien planteado. Correcto, la ley penal me impone solamente la sanción jurídica, pero el problema... Profe, una pregunta. Ajá, ¿quién me habla? Marjorie. Marjorie. Una nos quedan 10 minutos, que me lo acaba de decir Zoom porque estoy de hospedador yo. Y Correcto. dos, quería decirle, bueno, a ver si yo capté el tema de las normas penales en blanco. Es lo que decía el compañero que acaba de intervenir. La norma
sí nos establece la pena específica, pero el supuesto de hecho siempre va a estar vago. Pero ahora mi pregunta es, ¿esto es un tema de redacción de la norma o esto es así en derecho? O sea, debe ser así. Ok. Esto lamentablemente es un mal necesario que existe en las sociedades en general. ¿Ok? Las normas penales en blanco existen, repito, porque en materia financiera, en materia, digamos, ecológica, en materia penal ambiental, no todas las situaciones, no todos los hechos, no todas las conductas humanas pueden quedar abrazadas o arropadas por los tipos penales tradicionales. Entonces, necesariamente, como mal necesario, tienen que existir normas penales en blanco en donde el supuesto de hecho, a pesar de que es impreciso, vago, nos remite a una regla, a un reglamento, nos remite a una ley externa o nos remite a la orden de la autoridad civil para nosotros poder precisar cuál es la regla de conducta que tenemos que adoptar para no violar el ordenamiento jurídico. ¿Está bien? Entonces, profe, adelante, Hazel. Profe, yo también considero que ¿por qué lo colocan así las normas en blanco? Ya que también responde a cuál es la realidad social, lo que usted dijo al principio. Pues. Todo es cambiante. Quizás si el legislador directamente cuál es, por ejemplo, la organización, cuál es el funcionario que tiene que, ¿verdad? Y durante el tiempo que transcurra, a través de los años, cambie, ¿verdad? Ya no es eso, sino otro, tiene que cambiar, hacer una modificación a lo que es la ley. Entonces, yo considero que eso también podría ser una razón por la cual no se coloca tajante Hazel Marrero. Fíjese, Hazel nos dio, digamos, unas expresiones que son claves en esto. Son situaciones tan variantes, tan cambiantes. Son situaciones, son conductas muy dinámicas. Cambian de tal naturaleza que definitivamente, fíjense, el Código Penal no me las puede encerrar en los tipos penales, en esos modelos legales tradicionales que establece en los capítulos que correspondan a la materia de que se trate, sino que necesariamente yo tengo que complementarlos con otras normas, con otros reglamentos. Fíjense, por esa razón es que las leyes penales en blanco, si bien constituyen un mal necesario, dada la naturaleza dinámica de esas situaciones tan particulares, repito, materia financiera, materia, digamos, ambiental, materia ecológica, se hace necesario siempre, lamentablemente, recurrir a una ley, a un reglamento o a una orden de autoridad, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? ¿Me vulnera en definitiva el principio de legalidad? Sí, profesor. Definitivamente, pareciera que sí. ¿Qué dice Quizás Jefferson? Ese es el meollo allí del asunto, más evidente, que no va consono con lo que establece el principio de legalidad. Es por eso que usted hacía la pregunta, que si era inconstitucional. Perfecto, es así. A mi juicio, las leyes penales en blanco vulneran el principio de legalidad, que es el fundamento rectórico del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque me vulnera la garantía material, la garantía criminal, y me vulnera las garantías formales, específicamente la ley estricta. La ley estricta significa que la ley penal, a diferencia de cualquier otra norma, la norma jurídica penal tiene que ser exacta, precisa y no puede abrir campo de vagueza o de indeterminaciones en cuanto a la regla de conducta. Por esa razón, fíjense ustedes, por esa razón, las leyes penales en blanco son mínimas. Es tan solo menos de un 1%. Yo diría que las leyes penales en blanco en Venezuela, en nuestro Código Penal venezolano, están por el orden del 0,5% de todas las normas que componen los 546 artículos del Código Penal venezolano. Es mínimo, ¿ok? Los preceptos legales o los supuestos de hecho que yo le indicaba anteriormente, que no están enunciados taxativamente en la norma jurídica penal, son formas de prohibición. Prohíben, por lo general, prohíben determinadas conductas. Esas prohibiciones
esos preceptos legales que prohíben determinadas conductas son el 99%. No matarás, no robarás, no violarás, no legitimarás capitales. Son mandatos de no hacer. El 99% de los tipos penales que están consagrados en el Código Penal venezolano y en las leyes penales colaterales vigentes en Venezuela son mandamientos de no hacer. Y tan solo el 1%, yo diría que menos, el 1% de las reglas de conducta o de los supuestos de hechos son mandatos de hacer. Por ejemplo, la obligación que tiene la madre de amamantar a su hijo. Por ejemplo, la obligación que tiene el funcionario policial de garantizar seguridad jurídica a la persona que lo requiera. Por ejemplo, la obligación que tiene el salvavidas de rescatar a la persona que está ahogándose en la piscina o en la playa. Por ejemplo, la obligación que yo tengo si arroyo a un ciudadano de trasladarlo a un centro médico y no de abandonarlo y que se muera. Ese 0,5, ese 1% son obligaciones de hacer. Y el 99% de los preceptos enunciados en nuestro ordenamiento jurídico son obligaciones de no hacer. Repito, no matarás, no robarás, no violarás, no. Son prohibiciones. Igualmente sucede con las leyes o con las normas penales en blanco. No con leyes penales en blanco, con las normas penales en blanco. Son un mínimo. Son, creo yo, que menos del 1% de las normas previstas en nuestra legislación penal son normas penales en blanco, ya que por la situación, decía Marrero Hassel, ya que por la situación cambiante y dinámica de determinados comportamientos humanos o de determinados hechos o situaciones, el legislador se ve obligado a desarrollar el precepto legal o la regla de conducta en un reglamento, en una orden de autoridad o simplemente en una ley externa, ajena a la ley penal. Sin embargo, fíjense ustedes, hay autores que consideran, bueno, que las leyes penales en blanco no son inconstitucionales y por lo tanto están apegadas al principio de legalidad. Yo creo que Jefferson está de acuerdo con eso. Eso sí, siempre y cuando, ya voy Marjorie, siempre y cuando el precepto legal o la norma penal en blanco y la disposición complementaria sean lo suficientemente precisas como para garantizar al ciudadano certeza y seguridad jurídica en cuanto al conocimiento de la norma prohibida. Si eso es así, esa ley penal en blanca estará ajustado a los principios propios de un sistema constitucional penal y de un sistema penal garantista. ¿Sí se entendió, Jefferson? Sí, profesor, claro que sí. Yo soy partidario de esa última reflexión. Yo también, y parto con mi compañero Jefferson. La verdad es que no las veo apegadas fuera de lo legal, porque realmente lo que se le está dando es una amplitud, porque lo que necesito determinar es el supuesto de hecho, pero que lo determine o no, no me va a salir de la legalidad. Siempre voy a estar dentro de la legalidad para darle el sentido al supuesto de hecho, porque la pena no se discute allí. Perfecto. Bien.